Gloria a Dios. Mis hermanos, tiempo de palabra de Dios, tiempo de creer, tiempo de vivir la palabra del Señor. Por eso vamos a ir ya metiéndonos en la lectura de esta noche, allí en Filipenses capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Y Filipenses capítulo 3, el título en mi Biblia, no sé en la suya, pero en mi Biblia, que es una Biblia común, una Reina Valera de 1960, dice: prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo a lo que me he propuesto. Ya pasó, mis hermanos, un mes de este 2024. Y nosotros nos hemos hecho la firme decisión de crecer en el Señor, de experimentar la vida de Cristo, de experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos, hoy más que nunca me quiero meter en la palabra del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque nuestra fe es edificada en la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer desde el versículo 3, Filipenses 3:3. Dice así la palabra del Señor: porque nosotros somos la circuncisión. Circuncisión era una marca que el pueblo de Israel, aquellos que pertenecían a la descendencia de Abraham, tenían que hacerse en su cuerpo, los varones, circuncidarse, ¿no es cierto?, hacer una marca. Qué tremendo, mis hermanos, que hoy por hoy Pablo dice: nosotros somos la circuncisión. Antes un judío podía dar gracias porque eran los elegidos por Dios. Pero qué lindo que los escogidos de Dios son los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Eso somos tú y yo, nosotros. Y un día no muy lejano también todos aquellos judíos que crean que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, no hay otro nombre, no hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otro poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice: los que en espíritu servimos a Dios. Mis hermanos, servir a Dios no es simplemente de buena voluntad, de buenas ideas, de buenos deseos, sino en espíritu. Por eso tenemos que comer la palabra del Señor, porque tenemos que alimentar nuestro espíritu. Ya tenemos que empezar a crecer, a ir hacia la madurez en la vida cristiana. Y dice: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa palabra gloriarnos, nos gloriamos, significa no nos enorgullecemos, no nos decir: oh, me regocijo, me ufano. Sería una palabra que ya prácticamente no se usa. Ufanarse, enorgullecerse vendría a ser, pero en una mala comparación. Pero yo me glorío, mi gloria, mi dicha, mi felicidad, mi mayor valor está en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero note, no teniendo confianza en la carne. No nos apoyamos en el esfuerzo humano, quiere decir. No nos apoyamos en lo que, no depositamos nuestra confianza en lo que podamos hacer mediante nuestro esfuerzo. Eso es confiar en la carne. Es no apoyarnos en nuestro propio esfuerzo, en nuestra fuerza de voluntad. Y dice Pablo, ahora empieza a escribir el hombre, un hombre muy dotado, muy preparado, mi hermano, como él lo va a empezar a demostrar. Aunque yo
Dice, no nos gloriamos, no confiamos en el esfuerzo humano, en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y ahí va a empezar a declarar, porque a veces nosotros decimos no hay que confiarse en la carne, y sí, porque somos, más de uno no tiene muchas luces, no tiene muchas capacidades. Así cuando uno es una persona limitada no hay problema, decir no, yo no confío. Pero ¿qué de aquellos fuertes, aquellos con un intelecto brillante, con una fuerza de voluntad férrea, tremenda, que sí, un echado pa'lante, como dicen los colombianos? ¿Qué de esa gente? Y ahí está Pablo. Aunque yo no soy ningún arrancado verde, como dicen los caribeños. Yo no soy ningún... mi padrastro decía, yo no fui criado con leche fiada, ¿no es cierto? Pero dice la palabra del Señor, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, o sea, en la naturaleza humana, en mi propia persona, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, en el esfuerzo humano, yo más. Note una cosa, ¿hay alguien que pueda confiar en sí mismo? Yo más que él. A ver, nómbreme en uno, dice Pablo. A ver, ¿a qué persona usted conoce capaz, que conoce preparado? Dice, yo no puedo vivir la vida cristiana, pero fulano de tal, sí. Pero Pablo dice, yo más. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Te mató al candidato, Pablo. Yo más. Y dice, y empieza a dar las razones, mi hermano. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día. Eso, mire, ahí le habla de la elección de Dios, porque Pablo no tuvo que hacer nada. No tuvo que decirle a los 8 días de nacido, mamá, acuérdense que me tienen que circuncidar. Papá, no se olviden que tengo que ser circuncidado. No, ellos nacieron de padres judíos que hablaban la lengua judía, que practicaban la fe, el ceremonial, los ritos, la ley, mi hermano. Por eso ahí estuvieron pendientes, mamá y papá, de circuncidar esa criatura. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Fíjense, usted eligió el apellido que iba a tener. Usted eligió en qué familia iba a nacer, en qué país iba a nacer, de qué color de piel iba a ser, de qué etnia. No. Pero ahí está, dice Pablo, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Hebreo de pura cepa vendría a ser. Venía de un linaje. Los abuelos, tatarabuelos, todo venía ahí, papá, mamá, judíos que hablaban la lengua judía. Y como yo digo siempre, mis hermanos, esa lengua hebrea que es considerada, está dentro de las lenguas muertas. Ustedes saben, muchas lenguas ya dejaron de ser habladas, el latín mismo ya prácticamente, antes hablaba el Imperio Romano, todos hablaban latín. Después la Iglesia Católica, las misas, los curas, pero ya el latín prácticamente no se habla, salvo la terminología de la medicina. Yo no sé por qué, pero todavía toda la medicina sigue usando el latín para la nomenclatura de las enfermedades y de muchos medicamentos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, dice hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Fíjese qué perla. De las sectas de aquel tiempo de los hebreos, los fariseos eran la secta más estricta en cuanto a la observancia de la ley. De hecho, la palabra fariseo significa los apartados, los separados, aquellos que habían decidido alejarse, no tener comunión, no tener roce con el resto de la población, porque ellos se habían consagrado al estudio de la ley.
hasta usaban ropas que los distinguían de los demás. No querían parecerse en nada a los otros. Ahora yo pienso, fíjense, si una secta de antes de Jesucristo no querían parecerse en nada. Y ahora nosotros como iglesia damos un ojo por parecernos al mundo. Vestirnos como se viste el mundo. Obrar como obra el mundo. Aún los espectáculos como los hace el mundo. Y aún muchas veces nuestras reuniones, lo que decimos servicio de culto a Dios, parecen muchas veces discotecas. ¿No es cierto? Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, era un practicante realmente de la religión. Porque nosotros, mi hermano, présteme atención, nos ufanamos de ser cristianos, de tener la verdad, pero no evangelizamos a nadie. No compartimos esta verdad con nadie. A lo sumo por ahí cuando alguien nos cuenta su problema decimos, bueno, tenga fe en Dios, confíe. Ponga buenos pensamientos, pensamientos positivos. Sí, muchas veces he escuchado eso de gente de iglesia. Cuando nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mi hermano, nosotros no te estoy proponiendo que salgamos a perseguir gente, que salgamos a matar gente. Pero sí tenemos que salir, mis hermanos, a que más gente sea nacida de nuevo. Porque el Evangelio no es para muerte, sino para vida. Ya ellos están muertos en delitos y en pecados. Ahora nosotros les tenemos que traer la vida. Por eso, mi hermano, primero tenemos que convertirnos nosotros, volvernos a Dios, mi hermano. Yo, hermano, pero yo ya me convertí, No, mi hermano, la conversión es a diario. De hecho, la palabra arrepentimiento involucra un volverse a Dios. De cuántas cosas uno se tiene que arrepentir cada día. Cada día es un volvernos a Dios, mi hermano. Dejar de andar por nuestros caminos, dejar de hacer las cosas a nuestra manera y volvernos a Dios para hacer su voluntad, hacer conforme a lo que Él nos manda, ¿no es cierto? Y dice la palabra, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense, usted se pudiera parar en la plaza del pueblo y decirle, usted que vive en un pueblo chico, nosotros con Alicia vivimos varios años en un pueblito allá en el sur de la provincia de Santa Fe, Empalme, Villa Constitución. Como yo digo, tenía más largo el nombre que la calle principal del pueblo. Pueblito de 6.000 habitantes, donde todo el mundo te conoce. Podrías pararte en tu pueblo y decir, a ver que alguien me señale algo. Irreprensible, irreprochable, que nadie le puede señalar nada. No es que sea como los políticos, dice, a mí nadie me puede señalar nada, no porque no haya hecho nada malo, sino porque tiene la habilidad de ocultarlo, ¿no es cierto?, de taparlo. Irreprensible, dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá podríamos llamar este párrafo Pablo y su relación con la ley. Pablo era un triunfador, un acatador de la ley, alguien que había llegado a la cúspide, a la cima de la carrera eclesiástica, ¿no es cierto?, religiosa, porque era miembro del Sanedrín, un maestro de Israel, criado a los pies de un sabio como Gamaliel, realmente un rabino muy estimado en aquel tiempo. Pero dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las
he estimado como pérdida. Lo que antes era para mí una ventaja, ahora lo empecé a considerar una desventaja, quiere decir Pablo. ¿Qué hizo que este hombre sufriera tal vuelco en su vida? Y fue aquel encuentro allí camino a Damasco, ¿se acuerdan? Cuando él fue derribado en tierra. Los católicos metieron la idea del caballo, ¿no es cierto? Que dice que fue derribado su caballo. La Biblia no dice, fue derribado en tierra. ¿No es cierto? A lo sumo, si Pablo hubiera ido cabalgando, hubiera sido en un burro, no en un caballo. O en un camello, ¿no es cierto? Pero bueno, dice la palabra que él tuvo ese encuentro con el Señor y allí él le va a preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? Nota qué pregunta. Igual a las oraciones que nosotros le enseñamos a la gente cuando deciden hacer una decisión por Jesús. ¿No es cierto? A ver, levante la mano los que se quieran aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador de su vida para que un día puedan ir al cielo. Imagínense qué regalo, ¿no es cierto? Y más de uno levantamos la mano. Y después le decimos, ahora repita conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Es como si nosotros le estuviéramos indicando al Señor lo que tiene que hacer. Pablo, un genuino convertido, no dijo nada, simplemente Señor. Primero le reconoció, Señor, el que manda. Yo antes hacía lo que yo creía, lo que yo pensaba que estaba bien, lo que me placía. Pero ahora hay un Señor y yo lo estoy reconociendo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No es el siervo dándole indicaciones, instrucciones a su Señor. Es el siervo inquiriendo qué es lo que su Señor quiere. Ese es un cristiano que realmente se ha convertido. Nosotros tenemos un montón de planes para nuestra vida y después venimos a orar al Señor para que los bendiga. Señor, bendice mis planes. Y por eso tenemos que estar viviendo en oración, pidiendo. Acuérdense que orar no es solo pedir, porque habla de peticiones, rogativas, acciones de gracias. Por todos los hombres, dice el Señor, ¿no es cierto? Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué hizo que este Pablo, este paladín de la ley, decidiera salir de la ley? Fíjense, y él va a escribir tiempo más tarde allí en la carta a los Gálatas. Tremendo, vamos rapidito, mi hermano, porque esta es palabra de Dios y vale la pena leerla. Capítulo 3 de Gálatas, en el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque muchas veces dicen, ¿se debe guardar la ley? No se debe guardar la ley. Los cristianos están bajo la ley, no están bajo la ley. Jesús vino a abrogar la ley, no vino a abrogar la ley. ¿Cuál es la verdad? Y entonces Pablo nos hace la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones, pecados, desobediencia, transgredir, traspasar los límites dados, señalados por Dios. Y vaya que si este mundo está traspasando los límites, transgrediendo, ¿no es cierto? Y dice, hasta que viniese la simiente. Note, la ley fue añadida. ¿Para cuando qué cosa? A causa de las transgresiones. Si no hubiera habido transgresiones, la ley no hubiera sido añadida. O sea, no estaba en el propósito de Dios. A causa de las transgresiones,
hasta que, o sea, tenía una fecha de expiración, mi hermano. No me malinterprete, deje que la Biblia hable. ¿A quién fue hecha la simiente? ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Acuérdense en el monte Sinaí, allí cuando el Señor va a dar las tablas de la ley, el monte humeaba, fuego, truenos y ángeles. Y un mediador, Moisés, que fue el que va a descender con las tablas de la ley, ¿no es cierto? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Hay una, ¿cómo puedo decir? Una controversia, una rivalidad entre la ley y la gracia a las promesas de Dios. Y note lo que dice Pablo, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, no se puede comparar la ley con la gracia. ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente distintas, mi hermano. No es que una anula a la otra. Una trabajó para la otra. Lo vamos a ver en esta noche. Me va siguiendo. No es que están ahí en rivalidad, en desacuerdo. Dice la palabra, en ninguna manera, porque si la ley fue dada pudiera vivificar, vivificar es dar vida, mi hermano. La ley no te puede dar vida. La justicia fuera verdaderamente por la ley, o sea, no hubiera habido necesidad de que viniera Cristo. La mejor demostración que la ley no puede salvar es que vino Jesucristo, mi hermano. Por eso los judíos tienen tanto problema en reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el Cristo, como el Mesías. Y dice la palabra, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Acuérdense que la ley es parte de la Escritura, es la Escritura. Cuánto amo tu ley, dice el salmista, ¿no es cierto? Y dice, lo encerró todo. ¿De qué cosa? ¿En qué cosa lo encerró? Dice que fue encerrado todo bajo pecado, dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Voy a volver a leer para no poder crear confusión. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, confinados, encerrados, metidos en una celda, en un calabozo, que donde no podíamos salir, estábamos como en un campo de concentración, estábamos en una cuarentena. Y dice la palabra, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue nuestro ayo. Ustedes saben que ayo, la palabra en griego allí para ayo es paidagogos. De allí viene la palabra pedagogo, de ahí pedagogía, que habla de la enseñanza, ¿no es cierto? Pero pedagogo era el criado en una casa principal, digamos, una gente acomodada, una gente de dinero. Había un criado que se ocupaba de la crianza y de la corrección de los chicos y de la enseñanza y llevarlos a la escuela o a la sinagoga donde eran enseñados de la ley, ¿no es cierto? Para aprender la Torá. Acuérdese, era el criado que llevaba a la criatura, al chico, al jovencito, al maestro.
Eso era el ayo. Y Pablo dice que la ley fue nuestro ayo. La ley fue dada, en primer lugar, para demostrar el pecado en toda su dimensión. Allí cuando nosotros leemos la ley y los mandamientos, y ahí, mi hermano, ¿quién no ha transgredido uno? Dice, no, pero yo guardé un montón. No. Uno solo que no guardes te hace culpable de toda la ley. No es que, bueno, pero mira, yo hago un balance, la parte positiva pesa más que la parte negativa. Sí, hice cosas malas, pero también las cosas buenas me parece que son más, pesan más. No, para con Dios no. Dice que una cosa, por más chica que sea, te anhela, te cancela todo lo bueno que hubieras hecho. Entonces dice que la ley fue dada para cuando viniera, hasta que viniera el cumplimiento de la promesa, cuando él había dicho que iba a enviar a su hijo nacido de mujer bajo la ley, ¿no es cierto?, para que nos redimiese de la ley. Y dice la palabra, para que fuésemos justificados por fe. No es que justificar es quitar la culpa, ¿no es cierto? Guardando la ley no podíamos ser justificados. Somos justificados por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo, en su obra salvadora. Entonces dice la palabra, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Me va siguiendo? Si la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ahora vino Cristo, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso yo no me canso de predicar, de hablar de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y no está hablando del bautismo allí en agua. Bautizados en Cristo es ser metidos en Cristo. Y Dios, cuando nosotros hemos creído en Jesús, Él nos puso en Cristo. Y por eso la importancia del bautismo en agua, ¿no es cierto? Porque dice que somos identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, para que andemos en novedad de vida. Vos te metiste como un pecador, pero salís de las aguas del bautismo como una nueva criatura, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Por eso la importancia del bautismo. Y yo no me canso de decir que el bautismo, mi hermano, es muy, muy importante. Y dice la palabra, de hecho, ustedes se acuerdan cuando Saulo de Tarso, después que se convierte al Señor, el Señor va a hablar a un discípulo. Dice, había un discípulo en Damasco llamado Ananías. Qué tremendo, un discípulo llamado Ananías. Y le dice, Ananías, ve a tal lugar donde allí vas a encontrarte a un hombre, Saulo. Y dice, he aquí, él ora. Qué tremenda explicación que da Dios. No dice más nada, simplemente Él aquí ora. Y hay una palabra de Dios que te dice, mi hermano, gloria a Dios. Te dice así el Señor. ¿Sabes qué, mi hermano? ¿Has estado orando? He aquí, yo estoy obrando. Viene la respuesta, mi hermano. Gloria a Dios. Confía. Yo soy el Dios que responde la oración hecha en el nombre de Jesucristo, en los méritos de mi Hijo. He aquí, Él ora. Y entonces Ananías le dice, pero Señor, sabemos de quién es este, un perseguidor de la iglesia, y qué sé yo, cuántas cosas malas ha hecho. ¿Vieron cómo a veces oramos nosotros? Que le contamos a Dios cómo están las cosas. Y le dice, ve porque ese instrumento escogido mío. Aleluya. Lo que importa no es lo que hacías ni lo que haces. Lo que importa es si Dios te escogió. Eso es todo, desde arriba todo argumento por tierra, mi hermano. No, y acá hay una palabra de Dios. Mi hermano, ya deja de dudar. Jesucristo te dice, eres un escogido de Dios. Eres una escogida de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él te ha creado, te ha salvado.
en Cristo Jesús. Te ha escogido para ser hecho a la imagen, conforme a la imagen de Cristo, mi hermano, para que seas un ministro del nuevo pacto, un hombre, una mujer llenas del Espíritu Santo, con la unción, con el poder del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas. Y presta atención porque acá se está poniendo linda la cosa. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados, el verso 21, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, ya no te tenés que ver como lo que sos, ahora te tenés que ver como lo que sos en Cristo. Estás revestido de Cristo. Así, ¿quién alguna vez no comió una galletita bañada en chocolate? ¿No es cierto? Más de uno. ¿Qué veíamos? ¿La galletita? No, veías la cobertura, el chocolate veías. Y así estamos nosotros, revestidos, bañados, cubiertos de Cristo, mi hermano. ¿Quién te va a poder tocar? A veces andamos con miedo del diablo, con miedo de este otro. ¿Quién te va a... Oh, bendito sea el nombre, con miedo de los virus, con miedo de las enfermedades. Tengamos cuidado, mi hermano, aún con los médicos, yo siempre lo digo. Empezás a escuchar a los médicos y te va entrando un miedo y ahora me va a venir esto y me va a venir lo otro. Ya basta. Empecemos a oír a Cristo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, mi hermano, si metes la palabra de Dios dentro de tu vida, es como si tu corazón... A ver, ¿cómo lo puedo ver esta noche? ¿Cuántos han visto alguna vez cómo se fabrican los churros? ¿Vieron? Se fabrica, se hace la masa, después se la mete por una manga allí y usted va empujando y ahí sale el churro. ¿No es cierto? Eso es el corazón, es como la manga, ¿no es cierto? Para mi gente allá en Córdoba, los italianos que hacían salames y chorizos, ¿se acuerdan cuando me ponían la carne picada allí en la máquina y después ponían la tripa en el extremo y qué pasaba? Iban metiendo la carne ya condimentada todo, iban saliendo la tripa rellena, iban haciendo los chorizos, los salames, ¿no es cierto? Y fíjense, mi hermano, si pones la palabra de Dios en tu corazón, pero dice que sobre toda cosa guardada, no dejes que tu corazón se contamine, no dejes que tu corazón sea ensuciado por el resentimiento, por la amargura, por la crítica. No dejes que tu corazón sea sacudido por la duda, por la incredulidad, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Tengo que trabajar, tengo que guardar mi corazón, porque la vida que yo voy a vivir va a ser producto de lo que salga de mi corazón, mi hermano. Es muy difícil cuando tu corazón es transformado y empezás a brindar amor y a tratar a todos bien, es muy difícil que la gente no sea recíproca. Hay algunos que sí, que no los va a cambiar con nada, pero la mayoría, todos, le dice que la blanda respuesta aplaca la ira. El mundo está lleno de ira, necesitan gente con blanda respuesta, con palabras de amor, mi hermano. No quieren tanta resentimiento, tanto sermoneo. Y dice la palabra del Señor, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Meté la palabra de Dios en tu vida y va a salir la vida que vos querés vivir, la vida que vas a amar. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Deja de hablar síntomas, deja de hablar enfermedades. Habla palabra de Dios. Habla palabras de bendición. Bendición significa hablar bien del bien que hay. Oh, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Me ves? El que me está viendo en Facebook. Estoy de pie. Un día bravo de trabajo. Cuando muchos ya están jubilados, panza arriba, en un pim pam pum, como dicen los cubanos, una reposera. Yo sigo trabajando, porque el Señor me sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor me sostiene. Y no es la necesidad, no es la miseria la que me empuja. Es el Señor, porque Él me dice, y todo lo que haga, sea de palabra o de hecha, hacelo para el Señor, porque de Él vas a recibir recompensa. Bendito sea el Señor. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Ya basta de decir, no, pero yo no, como se acuerdan, como Gedeón, no, pero Señor, Dios le vino a hablar de que iba a libertar a su pueblo, pero no, yo soy el más chico de una familia pequeña, ¿por qué no vas a uno más poderoso? Y así estamos a veces, pero yo no más. Moisés, envía al que tienes que enviar, o sea, te equivocaste conmigo, yo no soy. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Ah, si yo no fuera empleado, podría ser prosperado. Y todos quieren ser patrones, ¿no es cierto? Pero usted sabe que en el mundo no pueden ser todos patrones, se necesita quien trabaje. Bendito sea el Señor. Y dice, no hay varón ni mujer, porque, o sea, no hay acepción de persona. No es, mi hermano, que el apellido que tenés, es el Cristo que mora en vos. Y dice la palabra, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora presta atención, pero también el capítulo 4 allí, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo. Mi hermano, ya es tiempo que empecemos a crecer. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo tenemos todo, pero como no hemos crecido en la fe, tenemos que andar pidiendo, hermano, óreme, o hermano, interceda por mí. Ojo, no me malinterpreta, mi hermano, pero no podemos estar toda la vida en eso. Ya nosotros tenemos que ser de ayuda a otros, bendecir a otros, ayudar a que otros crezcan. Yo siempre digo, Adán se podría haber quejado de Dios, de que a Dios no lo creó como un chico. Adán ya lo hizo un adulto. Ya le robó la infancia, le robó la adolescencia, y yo, hermano, pero le quitó un montón de problemas. Sí, pero parte de la vida. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque una persona desarrollada, madura, es útil en las manos del Señor. Antes no podemos ser útiles. Y tenemos que apuntar a ser útiles en las manos del Señor. Y para eso se necesita madurar. Y vamos a verlo en esta noche. Y dice, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Ven lo que yo le digo? Hermanito, ore por mí, hermanito esto, hermanito aquello. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si querés estar en la ley, no podés ser hijo. ¿Qué querés? ¿La ley o ser hijo? Yo prefiero ser hijo, mi hermano. Está clarita la jugada.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, papito querido. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿En qué se diferencia un heredero de un niño y una criatura? En que él empieza a tomar, a hacer suya las cosas que el Señor le ha dado, que el Padre le ha dado, la herencia que hemos recibido en su Hijo. La sanidad es parte de la herencia que Cristo nos legó. Él murió para que pudiéramos ser sanados, mi hermano. Él murió para que pudiésemos ser libres. Ya basta de la esclavitud, del miedo, de los vicios. Todo aquello con lo que no podés vivir, si te falta eso es un vicio, una atadura. Y vino, Señor, a hacerte libre. El mal carácter es una esclavitud. Tenemos que ser libres, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense, Pablo, escribiéndole a los de Éfeso, por eso es que él dice, todo lo que yo conseguí en la ley, todo lo que yo conseguí siendo fariseo, siendo de la tribu de Benjamín, todo lo que conseguí, para mí eso es basura, es un estorbo, porque ahora encontré lo mayor, Cristo Jesús. Él es todo lo que yo necesito. Y entonces Pablo nos va a enseñar de qué manera Cristo había venido a ser el todo en él. Y vamos allí a Efesios capítulo 3, en el verso 14, para que veamos cómo crecer en Cristo. En el apuro, a la taza de té que tengo no le saqué la cucharita, entonces discúlpeme que cada vez que tomo tengo que andar sosteniendo la cucharita. Pero bueno, mis hermanos, eso es para los que me ven por Facebook. Dice la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vamos a hacer un alto ahí. Que nos sea concedido, que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. El hombre interior es nuestro espíritu, el espíritu humano, porque allí es donde ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Me va siguiendo? Cristo, nosotros cuando Él dice, pero hermano, entonces ¿en qué quedamos? ¿Quién está en mí? ¿Cristo o el Espíritu Santo? Si tengo a Cristo, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? Algunos preguntan. ¿Qué se les hace un arroz con mango a algunos, alguna confusión? Cristo fue ascendido a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros, no está de rodillas orando al Padre para, oh Señor, guardalo, tené cuidado, mirá, son débiles. No, está intercediendo. Quiere decir que está entre Dios y nosotros. Esa es la intercesión. Porque si Jesús tuviera que hablar una sola palabra, aparte, mi hermano, si con solo mirarse se entiende la divinidad, el Padre y el Hijo. No son como nosotros que tenemos que hablar, andar preguntando, ¿qué te pasa? Hay una unidad, una unión perfecta entre ellos. ¿No es cierto? Y Él está intercediendo, está entre el Padre y nosotros. Por eso tengan cuidado algunos que piensan que Dios está enojado conmigo. Si Dios se enoja con vos y te quiere tirar con un zapato, ahí está Cristo entre medio. Ese zapato que tenía que haber caído sobre tu vida, que era el juicio de Dios, ya Cristo en la cruz del Calvario, en ese consumado es, ya nos redimió de la ira, nos libertó de la condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí está la clave. Cristo habite por la fe. El Espíritu Santo vino a nosotros
para hacer real a Cristo, para que la vida de Cristo, la esencia de Cristo, la naturaleza de Cristo empiece a manifestarse a través de nuestras vidas, que nuestras vidas sean empapadas, vamos a decir así, de la naturaleza de Cristo. Y por eso es que ahí que la palabra de Dios dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo empieza a vivificar, empieza a poner vida. En esta noche recibe, mi hermano, vos que has estado con dolores de artritis, con tantas inflamaciones, aún con cáncer. Deja que Cristo empiece a liberar su vida en vos, esa sanidad. Hermano, donde hay vida no hay enfermedad que pueda resistirla. Vos no necesitas sanidad, vos necesitas la vida de Cristo, mi hermano. Oh, bendito sea el nombre. Deja de buscar, el Señor te dice así en esta noche, deja de buscar la sanidad. Empieza a buscar la vida de Cristo que esté inundando tu ser. Deja que el Espíritu Santo empiece a formar a Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahí habla de que para que arraigados y cimentados, echar raíces, pero también poner los cimientos, el fundamento, una vida sólida. Y ya por hoy vamos a ir redondeando esto. Hay mucho para ver, mi hermano, el tiempo es escaso. Pero vamos a ir rapidito allí a Hebreos capítulo 6. Van a ver que de una palabra negativa, ustedes van a ver la tremenda bendición que encierra cuando estamos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 6, desde el verso 4 y 5, mi hermano, y ahí vamos a ver. La oración de Pablo era para que fuéramos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. No es que vas a andar sintiendo, es por la fe. Cree que esta palabra es verdad. La recibís, la vas a experimentar en tu vida. Y lo que va a salir de tu vida va a ser la vida de Cristo. Por eso el que dice, porque de él, de tu corazón, mana la vida. ¿No es cierto? Surge, brota la vida. Y entonces fíjense, está hablando... yo creo que es Pablo el autor, que él eligió un poco el anonimato en esta carta y usó un estilo literario un poco más elevado de lo que nos tiene acostumbrado en nuestras cartas, por una sencilla razón. Estaba sufriendo una tremenda persecución de su nación, los judíos, mi hermano, porque él iba a salvar a los gentiles, era un traidor para los judíos. Y si él escribía esta carta diciendo, yo, Pablo, ¿qué pasa? Los judíos lo hubieran rechazado, no la podían aceptar. Aquellos cristianos que se habían convertido del judaísmo y todavía estaban vacilantes, ¿no es cierto? Pero ahí está Pablo escribiendo y está hablando acerca de que tenemos que empezar a crecer porque si no podemos llegar a naufragar en la fe. Pero en el verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y ahí vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no me canso de hablar de Cristo Jesús y de nuestro Paracleto, nuestro ayudador, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ilumina. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Venir a Cristo es ser iluminados por el Espíritu Santo. Que tus ojos reciban la luz para que podamos ver a Cristo. Y gustaron del don celestial. El don celestial no es otra cosa que la vida de Cristo, el regalo de Cristo, el don inefable que es Cristo Jesús. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mi hermano, haber nacido de nuevo, haber rendido la vida a Cristo, es haber hecho partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. El Espíritu Santo cuando viene a tu vida, mi hermano, te hace gustar lo buena que es la palabra de Dios. Bendito sea tú. Que no te pase, mi hermano, como en este tiempo de COVID o COVID, como dicen en el sur,
que perdimos el olfato y el gusto. Mi hermano, que venga el Señor y te restaure el gusto, el paladar por su palabra, el olfato por su palabra. Y dice, y los poderes del siglo venidero. Mi hermano, cuando estás lleno de Cristo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, la unción está, mi copa está rebosando, dice la palabra del Señor, y empezás a gustar de los bienes del siglo venidero. Por supuesto, un poquito, una probadita de lo que va a ser nuestra vida gloriosa allá en los cielos. Podés empezar ahora, podés empezar a disfrutar la adoración, mi hermano, la alabanza al Señor, el disfrute de la palabra del Señor, del compañerismo con los hermanos de la iglesia. Pero eso es por la obra del Espíritu Santo y por la sola gracia de Cristo Jesús en tu vida y en su obra salvadora. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.